Muy buenas noches con todos. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia número 56 del patronato. La primera conferencia fue en noviembre del año 2020 y a partir de esa fecha hemos venido de forma sostenida con conferencias mensuales. En esta oportunidad el tema es gobernanza cibernética del Estado peruano, un camino sistémico hacia el futuro. Lo que vamos a escuchar del doctor Rodríguez Ulloa es el modelo de sistema viable, BSM, por las siglas en inglés, que es un marco de referencia desarrollado en los años 70 dentro de la cibernética organizacional. Es importante que conozcamos que el doctor Ricardo Rodríguez Ulloa es uno de los académicos latinoamericanos que más ha trabajado en la difusión, investigación y aplicación del BSM en gestión empresarial, particularmente en Perú y América Latina, en este caso Costa Rica. ¿Y en qué consiste el BSM? Bueno, propone que cualquier organización que desee ser viable, es decir, capaz de sobrevivir y adaptarse en un entorno cambiante, debe estructurarse en sistemas que lo va a explicar el doctor Rodríguez. ¿En dónde se aplica el BSM? En gestión pública y gobiernos locales para rediseñar estructuras burocráticas, en empresas privadas, en la mejora de procesos y toma de decisiones estratégicas. Por supuesto, en educación y universidades, en el diseño de modelo de gestión académica. Dicho esto, vamos a continuar. Le doy la más cordial bienvenida. Adelante, Armando, con el video. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havilch durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas,
se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, a continuación tenemos la palabra de apertura del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de PROUNI. Muchas gracias. Siempre muy grato estas reuniones mensuales. 56 sesiones consecutivas. La verdad, un esfuerzo que hay que resaltar de todo el equipo del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. El ingeniero César Pongo ha hecho una exposición de lo que es dentro de su actividad profesional el ingeniero Ricardo Rodríguez Ulloa. Quiero aunarme al agradecimiento del patronato de la UNI y nuestra admiración, por supuesto, a un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ilustre académico, don Ricardo Rodríguez Ulloa, y decirle que somos pues unos convencidos de que la cibernética tiene que actuar para generar eficiencia en el Estado, para poder tener continuidad y que se pueda también tomar las medidas para que el Estado peruano sea cada vez más eficiente. Así que el título de Gobernanza Cibernética del Estado peruano, un camino sistemático hacia el futuro, es realmente un tema muy gravitante y que escucharemos con muchísima atención. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Rodríguez. Muchas Gracias, gracias. Roque. Tú me Y a dices, César, ¿en qué continuación, momento? permítanme leer muy resumido el currículum del doctor Ricardo Rodríguez Ulloa. Es presidente e investigador principal del Instituto Andino de Sistemas. Es ingeniero industrial de nuestra alma mater, la UNI, con maestrías en Management System en Lancaster, Reino Unido. Business Process Management for Digital Transformation en UNIR, España. Y tiene un MBA en Data Science Analytics de USP, Brasil. Cuenta con formación en el MIT, en Bradford, Reino Unido, en AOTS, Japón, y CEPAL, en Chile, además de las certificaciones en metodologías ágiles. Él preside el Instituto Andino de Sistemas, IAS, es presidente honorario de ALAS, colaborador de la European Union for Systemic y fellow de la Hellenic Society for Systemic Studies. Ha sido docente en la UNI, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la UP y Quiltún. Es reconocido conferencista, referente internacional en pensamiento sistémico aplicado a gestión estratégica, prospectiva, procesos organizacionales, gestión del conocimiento y sostenibilidad. Adelante, doctor Ricardo Rodríguez Ulloa. Muchas gracias, César. Voy a compartir pantalla eh, para hacer la presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, está entrando, ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater, por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos sobre cibernética y pensamiento sistémico a la comunidad de asistentes que esta tarde-noche nos acompañan. He visto también que hay
personas del extranjero. Concretamente he visto a mi amigo Rafael Rodríguez Delgado, presidente de la Sociedad Española de Sistemas, que está presente. Muchas Mm. gracias, Rafael, por tu presencia y también a varios amigos de acá de Perú que he visto que me han mandado algunos mensajes. Lo que quiero conversar esta tarde, esta noche, es sobre la gobernanza cibernética del Estado peruano, un camino sistémico hacia el futuro. Esto está basado en lo que se conoce como modelo de sistema viable y como tengo el tiempo muy limitado, me van a disculpar, pero voy a tener que avanzar esta presentación de una manera muy dinámica. Lo que les voy a presentar se basa en un artículo que apareció en la revista AI and Society de Springer el año 2022. Eh, es un documento en donde hago una propuesta de gobernanza cibernética del Estado peruano en vista de que ya llevamos varias décadas en nuestro país en donde no vemos cambios importantes a nivel estratégico en distintos sectores y en distintas áreas del país. Es una propuesta académica de investigación a partir de lo que he observado y a partir de los conceptos de la cibernética, el pensamiento sistémico y cómo estos podrían ayudar a gobernar nuestro país y en particular el Estado peruano con estos conceptos. Bueno, en primer lugar, tendría que mencionar de que vivimos una crisis de paradigmas. A mi concepto es la crisis fundamental que vive en estos momentos la sociedad mundial. Esa crisis se caracteriza básicamente porque en este momento vivimos, o hace hasta muy poco vivíamos un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Eso inclusive ahora se ha venido complicando. Todo eso se denomina el entorno VUCA, ¿no? Pero eso se ha complicado más aún en estos tiempos. Ahora se dice que vivimos el mundo BANI. BANI significa en inglés Bitle, Anxious, Nonlinear, and Incompressible. Es decir, un mundo frágil, un mundo ansioso, un mundo no lineal, es decir, el pensamiento causal lineal no funciona. Es un mundo incomprensible. Es un mundo imprevisto que no podemos comprender fácilmente lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, el sistema educativo, desde la primaria hasta el doctorado, en el Perú, y me parece que en la gran mayoría de países del mundo, es una educación de pensamiento lineal, antropocéntrico, es decir, que todo se busca para beneficiar al ser humano, olvidando que nosotros somos una cadena biológica, que estamos unidos con la flora y fauna del planeta y también con el ambiente. eh, Planteamos un pensamiento mecánico, es decir, esperamos del sistema educativo y el sistema educativo brinda solamente recetas. Tengo tal problema, la receta es esta. Tengo el otro problema, la receta es tal. Es un pensamiento mecánico. Y además es un pensamiento ordenado, es decir, nos gusta que nos digan, mira, primero haces esto, segundo haces esto, tercero haces esto. Es un pensamiento programado. Entonces, en realidad, el sistema educativo que tenemos es un sistema educativo que nos programa para hacer cosas. Es un pensamiento educativo que en el pensamiento de Heidegger, un filósofo y pensador, decía que este es un pensamiento de cómo. Enseñamos cómo hacer las cosas, pero no contestamos preguntas de por qué o para qué hago tal cosa. Y la R es un pensamiento reactivo, es decir, primero me jalan de curso y luego estudio, primero me enfermo y luego voy al médico, primero el adversario me mete goles y después empiezo a jugar el fútbol. Es decir, es un pensamiento que primero se esperan que sucedan las cosas para que luego reaccione. A esto le llamamos el paradigma del amor, ¿no? Es una práctica y es una forma de actuar y de desplazarnos en el mundo practicando esta forma de pensamiento. Lo tenemos en el Perú, pero creo que lo tenemos también en los otros países del mundo. Ese pensamiento ya no funciona con esos acontecimientos y escenarios que he mencionado, especialmente con el enfoque BANI. Por otro lado, en estos momentos, en el mundo vivimos tres tipos de complejidades. En primer lugar, la complejidad dinámica, es decir, que el mundo no es un mundo estático, sino que permanentemente todo evoluciona. La semana pasada teníamos un escenario y en este momento tenemos un escenario de potencial conflicto en uno de los países de Sudamérica.
¿no? Es algo que pasa de la noche a la mañana. Tenemos una complejidad estructural. El Estado peruano es altamente complejo. Toda la estructura que hay que entender para manejar el Estado peruano es de una complejidad extrema. Y por otro lado, tenemos una tercera complejidad, que es la llamada la complejidad interpretativa. La complejidad de poder entendernos entre seres humanos. Los conflictos que surgen en el mundo, incluyendo la guerra Ucrania-Rusia o Ucrania, la OTAN, perdón, Rusia, la OTAN, y todos los conflictos que tenemos en el mundo. En el Perú hemos tenido una serie de conflictos, es porque tenemos un tema de no entendernos entre seres humanos y eso se llama complejidad interpretativa. En este momento, estas tres complejidades se han exacerbado más y es difícil entender qué pasa en el mundo porque hay una serie de variables que se comportan de manera dinámica. Por otro lado, las estructuras que hemos hecho con eventos como la globalización y con los eventos de inmigración a lo largo y ancho de de los países del planeta han hecho que sea muy difícil predecir el comportamiento de la sociedad en general y de los problemas que tenemos en la sociedad. Y por otro lado, ese pensamiento racional que busca la objetividad y no busca las formas diversas e interpretativas que tienen los diferentes grupos humanos, genera una dificultad para poder entendernos como seres humanos, ¿no? Y entonces lo que pensamos es de que tiene que haber una transformación en el paradigma, que tiene que ver esto también con el sistema educativo. En primer lugar, en vez de un pensamiento lineal, se tiene que practicar un pensamiento transdisciplinario. Transdisciplinario es un principio en donde los principios que se usan en este enfoque son aplicables a distintas disciplinas. Pueden ser aplicados en la física, en la química, pero también en la medicina, o en la sociología, o en las empresas. Es un enfoque transdisciplinario. Lo que les voy a mostrar hoy día es justamente el modelo de sistema viable que practica esta forma de transdisciplinaridad para entender y manejar las organizaciones. En otras palabras, con el modelo de sistema viable y en general con el pensamiento sistémico, lo que se busca es la práctica de la transdisciplina y esto quiere decir que el mismo concepto, la misma metodología la puedo aplicar a una familia, a una empresa, a una ciudad, a una región o a un país, sin cambiar para nada la teoría. En eso consiste y en eso también está la ventaja del pensamiento sistémico. En segundo lugar, la E de la práctica ecológica y la práctica de la conservación del medio ambiente. La E viene del inglés ecological y environment, es decir, que tenemos que, en vez de desarrollar temas en donde centramos toda nuestra investigación y nuestras actividades alrededor del beneficio del ser humano, lo que tendríamos que pensar es de que tenemos que respetar la vida. Y la vida no empieza en el ser humano, la vida empieza en la flora y en la fauna. El Perú es un país riquísimo en flora y fauna y estamos depredando en muchas zonas del Perú y también de Sudamérica. Es un tema muy importante y que de hecho está relacionado con esta supervivencia. Por ejemplo, desaparecen las abejas y desaparecemos nosotros. De manera que hay una conexión y esa conexión es una conexión sistémica. Tenemos que proteger la ecología y el ambiente, me refiero al agua, la tierra, el aire. Son temas que están afectando seriamente el mundo en general. En tercer lugar, tenemos que manejar esas tres complejidades. Tenemos que aprender a manejar la complejidad dinámica, aprender a manejar la complejidad estructural y aprender a manejar la complejidad interpretativa. El pensamiento sistémico tiene las herramientas, tiene las metodologías. Hay una investigación profunda en los últimos 50 años en la humanidad de pensadores sistémicos que han creado metodologías, por ejemplo, para manejar la complejidad dinámica. Está la dinámica de sistemas creada en el MIT por el profesor Forrester, o está la simulación basada en agentes, también muy interesante, y que se aplica inclusive en la inteligencia artificial para el manejo de agentes. Está la Network Analysis para manejar la complejidad estructural. Por ejemplo, con esa técnica se podría estudiar cómo funciona la corrupción en el Perú o en el mundo, o cómo funciona el narcotráfico. Y podríamos estudiar y entender cómo funciona para justamente buscar cómo combatirla. O la complejidad interpretativa. Hay desarrollos como la Subsystem Methodology,
creada por el profesor Peter Checknan. Yo soy discípulo justamente de él. Una metodología que he creado llamada Subsystem Dynamics Methodology, que es una metodología para implantar cambios estratégicos y operativos en cualquier tipo de organización. Y volví a repetir de que en eso consiste la transdisciplinidad. Es decir, que yo creo una metodología sistémica que puede ser aplicada a una empresa, a un ministerio, a una región o a un país. De lo que les voy a hablar hoy día justamente del modelo de sistema viable, que es un modelo que se puede aplicar para transformar y para hacer cambios estratégicos y operativos en un país, en este caso sería Perú. El cuarto elemento es de que tenemos que diseñar organizaciones ágiles. Y esto tiene que ver con la cibernética y con el cumplimiento de lo que se llama la ley de la variedad requerida. En este mundo tan complejo, en donde existe una serie de oportunidades y amenazas que se dan en el entorno, lo que tenemos que hacer es diseñar organizaciones ágiles. ¿Y qué implica una organización ágil? Una organización ágil es aquella organización que practica la ley de la variedad requerida. La ley de la variedad requerida es las capacidades que puede tener un ser humano, una persona o una organización para poder responder y poder aprovechar oportunidades o poder hacer frente a amenazas que vengan del entorno. Cuanto más ágil, cuanto más manejo de la variedad, vamos a estar mejor preparados para cualquier cambio que venga del entorno. Aquellas organizaciones que no manejen la variedad están condenadas a desaparecer. Lo hemos visto en el pasado, en estas últimas décadas, como muchas empresas que eran líderes en el mundo, como Kodak, por ejemplo, ya no existen. No Mm. manejar la variedad. Tenemos que aprender a manejar la variedad y en este sentido, lo que se propone en esta propuesta de esta noche es cómo transformamos el Estado peruano para que tenga la agilidad necesaria para manejar un país a las exigencias que nos da o nos exige el siglo XXI. Por último, tenemos que practicar la P al cuadrado, que es preactivo y proactivo. Es decir, tenemos que ser preactivos en el sentido de visualizar el futuro de aquí a 40, 50 o 80 años. Y también tenemos que ser proactivos, es decir, que tenemos que ser actores en la creación de ese futuro. El pensamiento que tenemos en este momento, como ya lo dije, es reactivo. En vez de ser reactivos, tenemos que ser preactivos y proactivos. Entonces, lo que planteamos en esta noche y el planteamiento que hemos venido reflexionando en estos años y últimamente es de que tendríamos que adoptar un paradigma que le domino TECAP. En buena cuenta, esto es lo que resume lo que se llama el paradigma sistémico. Transdisciplinaridad, enfoque ecológico y ambiental, manejo de las tres complejidades, organizaciones ágiles y una mirada permanente al futuro y también eh, ser actores en ese diseño del futuro. Entonces, ahora le voy a hablar del pensamiento sistémico en concreto muy rápidamente. Aquí les estoy presentando un mapa de todas las personas que en el mundo del año 1940 o 30 del siglo pasado empezaron formalmente a plantear un cambio de paradigma en la humanidad. Obviamente que aquí no se ven quiénes son los personajes, pero hay una serie de personajes de diferentes lugares del mundo que vienen colaborando desde hace varias décadas en cambiar la forma de pensar de la humanidad, ¿no? Y esto ha devenido que en estos años ya se hable con mucha propiedad en las últimas décadas de lo que es el pensamiento sistémico y lo que puede hacer ese pensamiento para transformar la realidad de las sociedades humanas y en general de nuestro planeta. Dicho esto, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué es importante el pensamiento sistémico? Pues porque en un entorno cada vez más dinámico, complejo e interconectado, las organizaciones se enfrentan desafíos que no pueden resolverse con soluciones aisladas, lineales. Aquí lo que se tiene que aplicar es la transdisciplinariedad, ¿no? Aquí es donde el enfoque sistémico, que es transdisciplinario, se convierte en una herramienta estratégica indispensable para comprender, gestionar y transformar realidades organizacionales y sociales. Ahora, eh, ¿qué sucede si no se aplica como está pasando en nuestro país? Pues si no se aplica, las decisiones se toman decisiones reactivas y descoordinadas. Eh, Se fue la... Se escucha perfecto.
Algo pasó, que se fue la presentación, un momentito. Ya. Eh, ¿Qué sucede si no se aplica? Pues podemos repetir errores por no identificar patrones subyacentes o perder eficiencia al generar soluciones que no consideran impactos en otras áreas o desconectarse de su entorno reduciendo su capacidad de respuestas y sostenibilidad. Y eso lo que nos lleva es a plantear una educación distinta. Esa es una de las cosas que estamos planteando en esta presentación. La educación de Perú es uno de los puntos débiles que tiene nuestro país. Y lo que planteamos en esta presentación es de que tenemos que hacer una educación completamente distinta. Una educación que parta desde la primaria hasta el doctorado, con un enfoque transdisciplinario. O una educación no solamente en la inteligencia numérica o verbal, por ejemplo, en la UNI practicamos la inteligencia especialmente numérica, pero ya estudios como los estudios del profesor Garner nos hablan de que hay inteligencia artística o musical, artística en general, la inteligencia kinestésica, la inteligencia numérica, la inteligencia verbal, la inteligencia ecológica, la inteligencia ética y moral, la inteligencia interpersonal, es decir, qué tanto me tengo empatía con las demás personas. Y la ocho, que es muy importante, la inteligencia intrapersonal. ¿Qué tanto me conozco yo a mí mismo? La inteligencia visual y la inteligencia intuitiva. Cualquier sistema educativo del siglo XXI tendría que abarcar estos 10 tipos de inteligencias. Y ahí tenemos una brecha importante que tendríamos que es salvar. Por otro lado, tenemos que hacer un pensamiento crítico y sistémico. No tenemos un pensamiento crítico. Usualmente el sistema educativo tradicional, el profesor dice cómo son las cosas y el alumno acepta porque el profesor debe tener razón. No hay pensamiento crítico, no se critica el pensamiento. No tenemos, el pensamiento crítico no quiere decir criticar a la persona. Pensamiento crítico quiere decir que tengo que ser creativo para plantear ideas sobre cualquier tema. Tenemos que formar a ciudadanos globales, ciudadanos que tengan una mirada hacia el mundo, y tenemos que hacer o formar ciudadanos que manejen 5 saberes. En primer lugar, el saber entender el mundo. Entender el mundo implica, por ejemplo, que puedo leer 5 libros de economía y con esos libros yo podría entender la economía. Ese es un primer saber. Pero un segundo saber es saber comprender el mundo. Saber comprender el mundo es distinto que saber entender. Saber comprender el mundo, por ejemplo, implica saber qué implica la pobreza en un país como el nuestro. No es solamente teoría, implica esto una vivencia para que sepamos realmente qué significa ser pobre. En nuestras áreas y zonas del Perú hay zonas de alta pobreza y eso implicaría tener ese saber para poder comprender en qué consiste ser pobre. O también, digamos, hay zonas en donde hay etnias que hablan otros idiomas. Pues todo eso tiene que ver con el saber comprender para poder integrarnos como país. Por otro lado, es muy importante el tercer saber, que es el saber pensar. El saber pensar nos implica, justamente ahí es donde entra el pensamiento sistémico con todas sus metodologías y teorías, que nos pueden ayudar a saber pensar sobre un tema concreto, en este caso Perú, y ver qué metodologías y con qué enfoques podríamos abarcar o analizar una situación problemática. El cuarto saber es el saber decidir, es decir, aquí intervienen las emociones. El ser humano maneja alrededor de 270 emociones, de las cuales somos conscientes en alrededor de 20 o 30. Tenemos que saber en qué momento decidir, porque yo puedo tomar la decisión correcta, pero en el momento incorrecto. La idea es tomar la decisión correcta en el momento correcto. Es decir, tenemos que saber cuándo debemos decidir tomar tal acción. Y quinto, saber hacer. Porque es muy fácil decir hay que hacer tal cosa o tal cosa, pero tenemos que saber hacer las cosas. Y en este mundo tan complejo en donde aparecen distintas tecnologías y distintos saberes, tenemos que estar al tanto y todo eso implica estar en una formación permanente en todos los aspectos que requiere el mundo actual para poder estar ubicados en este mundo. Y finalmente, los estudios del futuro. Formar a la sociedad
para que tenga una mirada no de aquí al próximo mes o de aquí a fin de año, sino pensar cómo será el Perú en el año 2050, cómo será el Perú y el mundo en el año 2080, qué oportunidades o qué amenazas podrían ocurrir, cómo será el médico del año 2050, qué requisitos requiere, cómo será el ingeniero de minas o el ingeniero mecánico o el ingeniero industrial en el año 2050, qué requisitos y qué saberes tendría que tener. Todo eso son temas que tendríamos que analizarlo para poder plantear una educación del siglo XXI, y todo esto tiene que ver con el enfoque sistémico. Dicho esto, voy a entrar en concreto sobre qué es el modelo de sistema viable o Viable System Model, y vamos a dar una visión general. El modelo de sistema viable fue creado por el profesor Stafford Beer, británico cibernetista, conocido a nivel mundial, que plantea que el modelo de sistema viable eh, se basa en un esquema de lo más perfecto que conocemos en nuestro conocimiento, que es el sistema nervioso humano. Lo que planteó el profesor Stafford Beer es un modelo que toma como referencia el sistema nervioso humano, y que, tomando ese esquema del sistema nervioso humano, lo traslada para estudiar a las organizaciones y a la sociedad en general. En el pasado, este modelo de sistema viable ha sido aplicado para muchas organizaciones y corporaciones en el mundo, y también ha habido experiencias en el pasado para manejar países, como el caso de Chile, o el caso de Uruguay, o en el caso de México y Canadá, ¿no? Vamos a explicar esto. A la derecha tenemos justamente el esquema del modelo de sistema viable, y lo que se está marcando ahí y que está titilando es el llamado sistema 5. Es lo que llamamos la conciencia, así como nosotros como seres humanos tenemos una conciencia. Bueno, un país tiene una conciencia colectiva. Es la conciencia organizacional, en donde se albergan los valores, los principios, la ética, pero también las emociones, también los temores, ¿no? Define la razón de ser, y en donde surgen los deseos, los anhelos y los temores de los miembros. Impacta e influencia en los demás sistemas, podemos explicar que son los sistemas 4, 3, 2 y 1. Entonces, tómese y recuérdese que el sistema 5 es la conciencia del ser humano. El sistema 4 tiene que ver con la mirada hacia afuera que tenemos como seres humanos. Observamos con nuestros sentidos y nos damos cuenta de lo que viene, de lo que vamos a enfrentar, de qué estamos haciendo, qué nos rodea. Todo eso es el sistema 4, y utilizando los sentidos, los sentidos que tenemos, la vista, el oído, etcétera, nos permite conectarnos con el entorno de exactamente igual. El sistema 4 en este caso sería toda la dirección estratégica, la interacción con el entorno en términos estratégicos, es decir, se lee y anticipa los eventos a mediano y largo plazo en un entorno estratégico. Esto, aplicado a una empresa, sería la mirada estratégica al entorno. El entorno es la meva que tenemos a la izquierda, en donde dice environment, en donde el sistema 4 está conectado con toda la meva de la izquierda, en donde se analiza el presente y futuro a largo plazo de las diferentes tendencias que pueden ocurrir en esa situación. Tendencias económicas, políticas, ecológicas, en fin, de valores, todas las tendencias que nos podríamos imaginar, tendría que ser analizado, y lo analiza el sistema 4, ¿no? El sistema 3 es el sistema que, más bien, en vez de mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Esto en nosotros como seres humanos lo hace justamente la médula espinal, y esa médula tiene un sistema central nervioso y un sistema periférico. El sistema central está conformado por el cerebro y la médula, y a partir de la médula hay el sistema nervioso secundario, lateral. En este sistema 3, justamente es el sistema que analiza los órganos del cuerpo humano. De igual manera, este sistema 3 asegura el funcionamiento fluido de cualquier organización, y de las áreas que tiene esa organización, está en alerta para verificar y desplegar capacidades internas, desarrolla normas, negocia entre las personas que intervienen en esas áreas, asigna recursos y también pide una rendición de cuentas. Es el sistema que mira cómo están funcionando y cómo están desempeñándose los órganos internos de una organización, así como funciona realmente el sistema nervioso humano en nosotros. Hay todo un sistema que está vigilando cómo funciona nuestro hígado, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, y todo tiene que ser una orquesta, todo tiene que ser coordinado, y permanentemente el sistema 3 está vigilando que eso funcione así.
nuestras organizaciones, privadas y públicas, tendrían que funcionar así. Y ese es el planteamiento que nos hace el profesor Staffordville. ¿Cómo tomando como base el sistema nervioso humano, eso lo aplicamos para el manejo de una organización, de un ministerio o de un país? Entonces, lo que tenemos a la derecha es el sistema organizativo y lo que tenemos a la izquierda, la nueva, es el entorno en donde tenemos que interactuar. Luego viene el sistema 2. El sistema 2 es este triangulito que vemos ahí. Ese le llama el sistema coordinador. Recopila y comunica datos al sistema 3. Esos datos vienen de los llamados sistemas 1 y también los datos vienen del entorno que tenemos a la izquierda. Y esos datos se recopilan por esas conexiones que se están viendo en la figura y esos datos se brindan al sistema 3 para que el sistema 3 permanentemente haga ajustes a los sistemas, uno que los vamos a ver y que viene a ser en el caso del cuerpo humano, el hígado o el sistema respiratorio, el sistema digestivo o el sistema circulatorio. Hay un sistema 3 en nuestro cuerpo que está regulando permanentemente que todo funcione como debe ser. De igual manera tendría que hacerse en cualquier organización privada o pública, ¿no? Luego tenemos el sistema 1. El sistema 1 es lo que estamos observando ahí. Pueden haber varios sistemas 1 y entonces ese sistema 1 está conformado por el cuadrado, que es el componente directivo, y por el círculo, que es el componente ejecutor. El componente directivo da órdenes al componente ejecutor y el componente ejecutor, como pueden ver ahí, hay una serie de flechas que conectan con el entorno, es decir, que tiene que implementar en el entorno una serie de cambios, de propuestas que vienen del componente directivo. Y por otro lado, como el entorno da o exige demandas que tienen que ser cumplidas por el sistema 1, ¿no? Y entonces podemos ver ahí una flecha que regresa al círculo desde el entorno, y eso es lo que ocurre. Y en eso consiste el manejo cibernético que tenemos que hacer para que logremos hacer transformaciones en el entorno. En buena cuenta, ese es el modelo de sistema viable. Espero que el esquema haya sido comprendido. Y eso es lo que hemos hecho en este artículo que apareció en la revista Ian Society hace 2 años atrás, 3, en donde tomamos el modelo viable para estudiar al Perú y al Perú lo analizamos con el modelo de sistema viable desde 4 perspectivas. El modelo viable se usa de 2 maneras. Se usa en el modo 1, que significa modo de diagnóstico, y se usa en el modo 2, que significa modo de diseño. Entonces, para aplicar el Viable System Model en el contexto peruano, proponemos analizar al país desde 4 perspectivas: a nivel sectorial, a nivel regional, a nivel de estudio de cuencas hidrográficas y a nivel de macroregiones. A nivel sectorial, como ya saben ustedes, es analizar por los 18 sectores que tenemos en nuestro estado: la salud, la economía, la seguridad, en fin, permite identificar una serie de problemas desde esa perspectiva. La perspectiva regional, pues analiza las 25 regiones y también a partir de ahí podemos analizar la competitividad de las regiones y las desigualdades que estamos encontrando a nivel de las regiones de Perú. Hay desigualdades muy importantes y muy grandes entre varias regiones del Perú con las otras. Justamente ese es uno de los temas que tendríamos que analizar. La visión de cuencas toma como perspectiva el agua como eje central y analiza justamente la importancia del agua en el desarrollo y la viabilidad del Perú. El Perú es un país megadiverso y en donde el agua juega un rol fundamental para cualquier tema. Es fundamental para la gestión de los recursos y para buscar la sostenibilidad ambiental. Y la mirada de macroregiones es una mirada no vertical, sino horizontal, en donde planteamos ver al Perú a través de 3 macroregiones: la macroregión norte, la central y la sur. Vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Estas perspectivas no son excluyentes, sino complementarias, permitiendo una visión holística del sistema país. Eh, si nos vamos al diagnóstico sectorial, ahí tenemos el modelo viable, obviamente con las 18 sectores que tenemos. Los tamaños de esas amebas que he puesto a la izquierda representan a aquellos que tengan mayor presupuesto dentro del presupuesto nacional que tiene Perú. Y ahí se pueden ver 18 sistemas 1, se puede ver el sistema 2, que es el triángulo por ahí,
por ahí debe estar el triángulo, y también está aquí está el triángulo, el sistema 3, el sistema 4, el sistema 5. Entonces, ¿qué hemos encontrado en este análisis usando el modelo viable? Pues que hay una corrupción equistada en el proceso de contratación y servicios públicos, que hay una lentitud burocrática, trámites excesivos y duplicación de funciones por no practicar un pensamiento sistémico, baja innovación tecnológica en la administración pública, la inversión en investigación investigación y desarrollo es inferior al 0,15% del PBI, y lo normal en un país OCDE es del 2,5. Quisiera enfatizar en ese punto porque esto nos condena a ser países primarios, un primario exportador. Estamos en la cola en la inversión en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. Y eso es un tema grave si queremos tener un futuro viable para la sociedad peruana. Eso es lo que hemos encontrado a nivel sectorial. Hay una crisis sanitaria que lo hemos visto con la pandemia y que podría repetirse si ocurriese una nueva pandemia nuevamente. Es decir, el sistema, el Estado peruano, visto de la perspectiva sectorial, nos permite visualizar una serie de temas que todavía no han sido solucionados. Hay una dependencia económica de exportación de materias primas. Somos un país primario exportador porque no tenemos una industria desarrollada. Y no tenemos una industria desarrollada porque el presupuesto para investigación y desarrollo es bajísimo, es el más bajo de toda Latinoamérica, desde hace 15 años, ¿ah? O 20 años atrás. Desde la perspectiva del modelo viable, identificamos deficiencias críticas. En el sistema 5, una visión fragmentada y cortoplacista. En el sistema 4, una débil capacidad de anticipación y prospectiva. En el sistema 3, una coordinación interministerial deficiente, básicamente por la práctica del pensamiento reduccionista, especializado, lineal. En el sistema 2, tendríamos que tener una coordinación entre todos los sectores, pues hay una información no integrada entre sectores. Y en el sistema 1 hay una falta de información en tiempo real que explique su causalidad sistémica. No, no es lo mismo manejar un sector con información de hace 2 años que con información de hoy día o del día de ayer. La toma de decisiones es completamente distinta. El modelo de sistema viable exige que se trabaje con información en tiempo real. A nivel regional, este es el modelo viable visto por regiones. Aquí están los mapas de las 25 regiones que tiene Perú. Y entonces, en el análisis de esas regiones encontramos una desigualdad marcada. Por ejemplo, las regiones como Ica, Moquegua, eh, muestran índices de competitividad 4 veces superiores a Huancavelica o Catamarca. Eso en ningún país europeo existe, por ejemplo. ¿No? Tendríamos que arreglarlo inmediatamente, evidenciando un desarrollo asimétrico de nuestra sociedad. Hay una ausencia de información integrada, falta de sistemas que provean datos en tiempo real para la toma de decisiones regionales y su articulación con políticas nacionales. Hay una desconexión sistémica. Las regiones operan como islas administradas sin suficiente integración horizontal entre regiones, ¿no? Ni vertical con el gobierno central. Desde la perspectiva del modelo viable, existe una excesiva centralización que limita la autonomía regional a nivel de los sistemas 1, sin proporcionar mecanismos efectivos de coordinación. El sistema 2, ni gobernanza integral, que tiene que ver con el manejo interno, que lo maneja el sistema 3, ni adaptación estratégica ante los cambios del entorno global, que lo tiene que manejar el sistema 4, ni una visión de país unificado a largo plazo, ¿no? Que lo tiene que hacer el sistema 5. Entonces, este es el uso del modelo viable a modo diagnóstico. ¿Qué pasa si tenemos una visión por cuencas? Esta visión por cuencas, por ejemplo, no se utiliza. El Estado no ve al país por cuencas, pero consideramos que debería haberlo. El Perú está dividido por 3 grandes cuencas: la cuenca del Pacífico, la cuenca del lago Titicaca y la cuenca oriental, que las aguas van a dar al Atlántico atravesando Brasil, ¿no? Ahí está el Amazonas, el río más caudaloso del mundo, y que es un bien que tenemos y que no lo estamos aprovechando en la debida posibilidad, ¿no? La perspectiva de cuencas hidrográficas revela una dimensión ecológica de la gobernanza fundamental para un país megadiverso como Perú. El Perú está ubicado entre los 10 países más megadiversos del mundo, de manera que el agua es un tema fundamental para que tengamos un país viable en los próximos decenios.
Si eso no lo manejamos correctamente, vamos a estar en serios problemas. El agua y la biodiversidad como activos estratégicos para el desarrollo sostenible del país, especialmente frente al cambio climático. Las amenazas críticas son la minería ilegal, que es un negocio, dicen, 5 veces más negocio que el narcotráfico. La contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y alteración de ciclos ecológicos comprometen la viabilidad del agua y los recursos naturales a largo plazo. Hay vacíos en la gobernanza, hay ausencia de indicadores integrados y sistemas de monitoreo en tiempo real de cuencas completas que trascienden los límites administrativos. Estamos acostumbrados a ver los sectores, a tener la mirada de sectores o la mirada de regiones, pero no miramos al Perú por cuencas. Y tendríamos que tener esa mirada porque salen unos indicadores completamente distintos a los indicadores a nivel sectorial o a nivel regional, ¿no? Desde el modelo de sistema viable, las cuencas evidencian necesidades de sistemas inteligentes de diagnóstico y de análisis predictivo para ver qué va a pasar con el agua a partir de los efectos del cambio climático. Recuerden que toda la cuenca del Pacífico proviene de los nevados que están en la sierra. El cambio climático puede generar serios problemas para el 60% de la población peruana que está ubicada en la costa. Si es que tenemos problemas de agua a partir del cambio climático que está evolucionando de manera bastante agresiva en los últimos decenios, ¿no? Sistemas de información ambiental integrados, perdón, me lo paso acá. No, no. Algo funciona, quiero proyectar, pero no me permite. Chat. Nosotros estamos viendo. Se está viendo. Pues acá se me ha cortado la diapositiva. No sé por qué. Si no cerramos y volvemos a compartir. Si no, Sí, le estoy dando compartir, a ver, voy a pero no detener me la permite. compartición. Ah, A ver, vamos de nuevo. ahí está. Bueno, estaba entonces indicándoles de que la perspectiva del modelo viable, los sistemas de información ambiental integrados en tiempo real, que deberían ayudarnos en la información integrada para el sistema 3, no tenemos eso, ¿no? Este, Todo se trabaja en nuestro país con información del pasado, información del pasado de meses o de años de antigüedad, lo cual no es lo mismo que trabajar en tiempo real. Mecanismos de gobernanza que trascienden fronteras administrativas en el sistema 3 que hacen que el manejo de las cuencas no sea lo más adecuado y efectivo. Hay una incorporación de variables ecológicas en la planificación estratégica. Hay una falta de incorporar variables ecológicas en la planificación estratégica del país. Tenemos que considerar esas variables dentro del planeamiento estratégico nacional. Tendría que plantearse una política de Estado que no existe en este momento para la descontaminación y conservación de todas las cuencas hidrográficas, incluyendo la cuenca del lago Titicaca, ¿no? En este momento, digamos, la gran mayoría de los ríos del Perú están contaminados y tenemos que tomar una conciencia ciudadana para proteger el agua, que es fundamental para cualquier actividad eh, cívica o ciudadana o empresarial que se quiere emprender. Por otro lado, el diagnóstico a nivel macrorregional, que sería la cuarta perspectiva, busca integrar el mar, la costa, la sierra y la selva. Y eso implica una mirada horizontal, como se puede ver aquí en esta figura del mapa que está a la derecha, donde tenemos unas tres regiones, tres macrorregiones de Perú, en donde tenemos el mar, la costa, la sierra y la selva. Esta mirada también tampoco la usa el Estado para entender lo que pasa en el país, pero esta mirada ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el análisis macrorregional revela necesidades de articular territorios complementarios para aprovechar sinergias productivas y culturales que trascienden los límites administrativos. Uno de los problemas que tenemos en el Perú es la falta de una identidad nacional. Justamente esta mirada macro-regional permitiría
conectarnos las personas de la costa con la gente de la sierra y de la selva, que inclusive se hablan idiomas distintos y se tienen distintas cosmovisiones y que podría enriquecer y podría integrarnos como peruanos en esta interrelación transversal, ¿no? Hay un potencial subutilizado. Cada macrorregión posee capacidades productivas y ecosistemas y patrimonios culturales que podrían potenciarse mediante un enfoque sistémico de desarrollo territorial integrado, pero una integración horizontal. Usualmente miramos al Perú a través de una mirada de costa, sierra y selva, y no miramos de manera transversal. Esta es una mirada que genera indicadores completamente distintos y que nos permiten diagnosticar una serie de factores que suceden en nuestra realidad. Por ejemplo, esta falta de mirada horizontal nos genera una fragmentación prospectiva, es decir, que se analiza la perspectiva de la costa, de la sierra, de la selva, pero no hacemos una perspectiva integrada, mar, costa, sierra y selva, ¿no? Se identifica la ausencia de visiones compartidas del futuro para macrorregiones, predominando la planificación fragmentada que no considera interdependencias territoriales en el plano horizontal. Desde la perspectiva del modelo viable, las macrorregiones representan una oportunidad para desarrollar sistemas viables intermedios entre el nivel nacional y regional, con mayor capacidad de respuesta a especificaciones territoriales, al plantear una integración mar, costa, sierra y selva que permite un manejo sinérgico de los recursos, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué planteamos desde esta perspectiva sistémica? Planteamos una transformación sistémica del país. Y esa transformación sistémica del país implica cuatro pilares. La primera es una transformación del ser humano. Superar la visión reduccionista, positivista de la educación actual, que va de la primaria al posgrado, orientando la educación de todos los ciudadanos peruanos hacia una educación sistémica, a fin de aprender a manejar los tres tipos de complejidades que hemos hablado: la complejidad dinámica, la complejidad estructural y la complejidad interpretativa. Eso requiere el dominio de esas 10 inteligencias que he mencionado también. Es decir, esto implica una revolución en el sistema educativo nacional. La segunda transformación que tiene como clave o como causa que gatilla a la segunda es la transformación del ser humano. La transformación del ser humano nos permitiría hacer una transformación cultural, la evolución de un manejo del Estado peruano estructuralista, funcionalista, en donde en las organizaciones estatales cada área es un feudo, en donde esas áreas ni siquiera se hablan. Yo he visitado organizaciones del Estado en donde preguntaba desde cuándo no coordinan con el otro área, y hacía meses que no había ninguna coordinación entre un área y la otra. Este manejo estructuralista funcionalista tendría que ser cambiado para una gestión sistémica por procesos, es decir, una gestión por procesos de las organizaciones orientadas a resultados con valor público, ecológico y ambiental. Eh, Todo esto nos permitiría una transformación organizacional del Estado peruano que nos llevaría a un desarrollo y actualización permanente del proyecto nacional con participación ciudadana, es decir, con la práctica auténtica de la democracia participativa. El modelo de sistema viable, con toda la tecnología que podríamos ponerle, nos permitiría que aquel ciudadano que está en los últimos rincones del Perú le haga llegar al sistema 5 del gobierno nacional cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades y en tiempo real. Entonces, esto permitiría la incorporación de escenarios futuros y la gestión por procesos para una gobernanza sistémico-cibernética del Estado peruano, pero digamos con una participación ciudadana y con una práctica de la democracia eh, participativa, auténtica, y no con la democracia que estamos practicando en estos tiempos. Y todo esto tendría que estar acompañado por una transformación digital, pero inteligente. Es decir, explotar lo máximo de los desarrollos de la tecnología actual, como la inteligencia artificial, tanto la generativa como las otras áreas de la inteligencia artificial, la Big Data, los tableros de control en tiempo real, para la gestión del conocimiento y la toma de decisiones ágiles y certeras en todos los niveles del gobierno. Estoy hablando del sistema 5, sistema 4, sistema 3, sistema 2 y los sistemas 1, de acuerdo a cada perspectiva que estoy comentando. La aplicación del modelo viable al Estado peruano entonces plantea una transformación sistémica basada en el paradigma que hemos hablado, el TCAP,
el T, la E al cuadrado, la C al cubo, la A de ágil y la P de proactivo y preactivo, ¿no? Es una propuesta nuestra en el jazz después de una amplia reflexión sobre el tema. Entonces, ¿cuál es el diseño sistémico para la construcción del futuro de Perú? Es la aplicación del modelo viable de un modo, a modo de diseño, que permite estructurar una gobernanza peruana con un sistema adaptativo que equilibra la autonomía local con la cohesión nacional. Eso implica cuatro temas, ¿no? Hacer un diseño sistémico del Estado peruano, hacer una gestión por procesos, los procesos que se desarrollan en las organizaciones e instituciones del Estado peruano, debería tener un enfoque ecológico, ambiental y social, y debería tener un monitoreo continuo, es decir, un manejo en tiempo real. Eh, Voy a ser breve porque el tiempo me gana. La idea es aplicar todos estos cuatro temas de la propuesta de construcción de futuro, considerando el modelo de sistema viable y desde una perspectiva sistémica, ¿no? Aplicación del modelo viable como marco conceptual para rediseñar los subsistemas del gobierno ejerciendo funciones cibernéticas claras en cada nivel. Reemplazo de las estructuras rígidas por procesos transversales orientados a resultados con responsabilidades claras y mecanismos de retroalimentación. Inclusión de actores humanos y no humanos. Me refiero a la flora y fauna, sistemas naturales, patrimonio cultural, la cultura peruana que es milenaria y que debemos considerarla, y la planificación y toma de decisiones gubernamentales. Y todo esto a través de un monitoreo continuo en tiempo real, implementando indicadores dinámicos que permitan la evaluación constante del desempeño sistémico y con ajustes en tiempo real en lo que sea conveniente. Este enfoque permite trascender reformas superficiales para abordar la complejidad inherente al sistema de gobernanza peruano. Entonces, viendo todo esto, ya podríamos visualizar que lo que tenemos que hacer es una transformación integral que abarca hacer cambios a nivel del sistema 5, del sistema 4, del sistema 3, del sistema 2, del sistema 1, ¿no? Y lo que estoy poniendo acá son todas las herramientas sistémicas que podríamos utilizar en cada uno de estos sistemas, 5, 4, 3, 2, 1. Y también tecnologías de última generación, tecnologías inteligentes, como dije, tomando un rol importante todo lo que es la inteligencia artificial y las metodologías sistémicas que se han creado. Por ejemplo, a nivel del sistema 5, podemos aplicar RPA, Subsystem Methodology, chatbots, SOPPM, Social Network Analysis, SODA, Natural Language Processing, Teams Integrity, ontología del lenguaje para la transformación humana. Es decir, los indicadores de desarrollo humano del profesor Parraluna de España, las técnicas SODA para llegar a consensos y ponernos de acuerdo en los difíciles problemas que tiene el Perú. Entonces, son técnicas que se pueden usar para que obtengamos consenso y un manejo consensuado de los grandes problemas que tiene el país en el sistema 5. En el sistema 4, ¿qué podríamos utilizar? Pues podríamos utilizar también una serie de técnicas como dinámica de sistemas, como la simulación basada en agentes, como la Subsystem Dynamic Methodology, pero también Machine Learning, Natural Language Processing para manejar, por ejemplo, toda la parte legal del sistema jurídico peruano, que es complejo, Deep Learning, Machine Learning, eh, planeamiento estratégico usando dinámica de sistemas y también Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso podríamos usar en el sistema 4 para planificar y manejar en tiempo real. En el sistema 3, de igual manera, tenemos todas estas herramientas que no son todas las que podríamos utilizar. Estoy acá poniendo un muestrario de las distintas herramientas que podríamos usar en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, una técnica o una herramienta que no he mencionado son las salas de decisiones. Acabamos de presentar hace unos meses un artículo a una conferencia que se va a llevar a cabo en septiembre, perdón, en octubre en Bélgica, de una experiencia que hicimos hace 30 años atrás, por el año 91 del siglo pasado, en donde evaluamos con inteligencia artificial a las 144 empresas públicas de aquellos años, ¿no? Y evaluamos y nos dio un resultado muy interesante. Pues esa experiencia que ya ocurrió hace varias décadas atrás, la podríamos volver a utilizar para poder manejar temas que tiene en este momento el Estado peruano y que son temas serios y complejos y que no han sido resueltos, ¿no? Eh, en el sistema 2, que es el sistema coordinador, pues podemos usar
la automatización de procesos con el BPM, el BPMN, la generación de cuadros de mando dinámicos con la dinámica de sistemas. Podemos usar la Subsystem Methodology para trabajar los problemas blandos, los robotic programming applications para automatizar procesos, en fin, chatbots, sistemas expertos, las KPIs, todo eso puede ser usado porque el sistema 2, como hemos dicho, es el sistema que recopila indicadores de los diferentes sistemas para informar al sistema 3 y para que el sistema 3 en tiempo real tome decisiones para ajustar a todos los sistemas 1, sea la visión sectorial, sea la visión por regiones, sea la visión por cuencas o sea la visión a nivel de macroregiones. Eh, los sistemas unos. Este es el sistema 1, podría ser cualquier sector, o podría ser cualquier región, o podría ser cualquier cuenca, o podría ser cualquier macrorregión. También ahí tenemos un menú de metodologías sistémicas y tecnologías de última generación, básicamente basadas en inteligencia artificial, para poder ser aplicadas para hacer que este sistema sea ágil y responda a las demandas que tiene el Estado peruano ante los desafíos del entorno nacional e internacional. Bueno, esto es, en líneas generales, lo que se podría hacer con este planteamiento y qué beneficios podríamos especular o pensar, ¿no? Estimamos que habría un 40% de reducción en los trámites. Estas cifras las he hecho consultando a ChatGPT y pidiéndole que me conteste como expertos en planificación nacional, ¿no? Si aplicamos este enfoque, según el ChatGPT, me responde que habría un beneficio de una reducción de trámites en el 40%, una mejora en la transparencia del 65%, una reducción de la corrupción entre el 30 al 40%, un aumento de la competitividad nacional en un 50%. Creo que esto nos beneficiaría a todos, ¿no? La implementación del enfoque sistémico promete transformar la relación Estado-ciudadano, pasando de un modelo burocrático a uno de servicio efectivo centrado en los resultados y la sostenibilidad. Un llamado a la acción, y con esto ya voy finalizando. Este es un planteamiento, este es algo que proviene de una reflexión personal publicada en ese artículo que he mencionado al inicio de la conferencia. Pero para poder llevar a cabo un planteamiento de este tipo se requiere una voluntad política, se requiere construir consensos transversales para impulsar reformas estructurales de largo plazo más allá de los ciclos electorales. Se requiere la participación ciudadana, activar mecanismos de colaboración público-privada ciudadana para codiseñar soluciones adaptadas a contextos específicos. Y se requiere hacer proyectos pilotos para demostrar a los no creyentes en este planteamiento a que esto es posible de implementar y eso implicaría desarrollar proyectos pilotos a escala controlada en regiones a nivel del sistema 5, a nivel del sistema 4, a nivel del sistema 3, a nivel del sistema 2 y 1, desde distintas perspectivas, a nivel sectorial, a nivel regional, a nivel de cuencas y a nivel de macroregiones. Podríamos hacer pilotos y con esto podríamos estar demostrando que este planteamiento es viable y que la transformación sistémica no es una opción, sino una necesidad para el Perú, para que el Perú enfrente los desafíos del siglo XXI con instituciones ágiles y resilientes. Fase final. Un Perú viable es un Perú que entiende su complejidad y actúa en consecuencia. El Perú es un país muy complejo. La cultura peruana es una cultura muy difícil. Lo que estoy planteando no es un tema fácil, es un tema complejo. El riesgo de fracasar es alto. Es por eso que se tiene que llevar a cabo este proyecto de una manera muy cuidadosa. Además, van a haber muchos opositores a una transformación de este nivel, ¿no? La gobernanza cibernética no es solo una teoría académica, sino un camino práctico hacia un Estado que honre la diversidad cultural, geográfica, ambiental y ecológica del Perú, construyendo instituciones capaces de adaptarse y evolucionar ágilmente para la construcción de un futuro viable para el Perú y sus ciudadanos. Muchas gracias. Bien. A continuación, pase a Filiberto al tema de las preguntas. Adelante, Filiberto. Gracias, César.
Buenas noches con todos. Felicitarlo al ingeniero Rodríguez por su brillante exposición, sobre todo pues en la explicación de estos nuevos modelos de gobierno que van a permitir solucionar los problemas de nuestro país. Bueno, tenemos cuatro preguntas, ingeniero Rodríguez. La primera del señor Ernesto Sanguinetti, ¿no? Justamente viene referida a los sistemas de gobierno que sabemos pues que no están funcionando. No solo en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Dice, ¿por qué deberíamos creer en un modelo, ¿no? Obviamente de los años 70 que no- muchos más años atrás, para gobernar un país del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, porque en este momento estamos gobernados por ideas del siglo XVIII. O sea, las ideas que en este momento practicamos y el sistema educativo que tenemos desde la primaria al doctorado son ideas que se establecieron en el siglo XVIII. Todo el sistema educativo peruano y en general mundial está basado en una visión positivista, reduccionista, eh, objetivista. Y eso es justamente lo que he hablado al comienzo cuando dije que estamos en una crisis de paradigmas. Lo que se requiere es una transformación educativa integral desde la primaria hasta el posgrado en el Perú. Y eso es un tema difícil, es un tema complejo. Las ideas del planteamiento del modelo viable efectivamente provienen de los 60 y 70 del siglo pasado. Pero en primer lugar, ahí estamos en ventaja porque son ideas recientes comparadas con las ideas con las cuales manejamos nuestro país. Pero por otro lado, en los últimos años, el uso del modelo viable ha sido enriquecida con las metodologías que he mencionado, como la llamada Subsystem Methodology, Subsystem Dynamics, o con las herramientas como la inteligencia artificial, que en la década de los 70, en el proyecto que el profesor Stafford Beer hizo en Chile, no tenía ese tipo de desarrollos a nivel de inteligencia artificial o a nivel de los desarrollos en el pensamiento sistémico que en este momento existen. De manera que, si bien estas ideas provienen de aquellas décadas, en este momento la posibilidad de aplicar este enfoque sería completamente innovador. Ujú. Espero que haya contestado de esta manera la Y pregunta. claro, muy bien, ingeniero Rodríguez. La segunda pregunta del señor Rogelio Oyola, ¿no? Justamente viene referida a la historia que tiene nuestro Perú. Dice, el Perú tiene 200 años de caudillismo y bueno, sabemos también de corrupción. Y aquí viene la pregunta, ¿de verdad cree que un modelo académico, el modelo que usted ha mencionado, puede cambiar esa cultura política y de gobierno en nuestro país? Es un tema que no es simple. El tema más difícil que tendríamos en esta transformación sistémica que estamos planteando, yo creo que es la transformación cultural. En estos momentos se habla mucho de transformación digital, pero la transformación cultural es más difícil que la transformación digital, porque implica el cambio de perspectiva, el cambio de cosmovisión de la sociedad. Para poder hacer esa transformación se requiere hacer una transformación profunda del sistema educativo peruano, que abandone la visión positivista, reduccionista y que desde la primaria hasta el posgrado se plantee una educación sistémica. Nosotros tenemos la experiencia de haber hecho eso en la Contraloría General de la República. Ya llevo 7 años capacitando ejecutivos de esta entidad que se convierte en la primera entidad sistémica de Latinoamérica. No conozco, en la experiencia que tengo, ninguna organización en ningún país latinoamericano que tenga una formación sistémica. Si queda tiempo, podré pasar un video de algún gerente de la Contraloría para que opine cómo ha percibido esa aplicación del pensamiento sistémico en esta organización. Yo creo que a partir de esa experiencia me podría atrever a decir que es posible llevar a cabo este proyecto en Perú a partir de proyectos pilotos que sean en instituciones que tengan la apertura para aceptar nuevas ideas. Y las hay en Perú, ¿no? He trabajado en el pasado y me he encontrado con organizaciones que buscan la innovación y buscan cambiar y plantearse los retos de transformarse integralmente. Al hacer esos Interesante. proyectos pilotos, creo que las otras organizaciones y entidades del Perú podrían darse cuenta que esto funciona y podría ser la semilla para transformar el país. Ujú. Interesante, ingeniero Rodríguez. La tercera pregunta. Bueno, usted nos ha hablado de varios sistemas,
¿no? Que pueden ser pues implantados acá en nuestro gobierno. Y justamente la pregunta viene en ese sentido, está comentado el sistema de gobierno como un sistema nervioso, ¿no? Pero en este momento el Perú pues tiene varios problemas y podríamos hacer una analogía como de un cuerpo enfermo. Entonces la pregunta es, ¿no es demasiado tarde para aplicar justamente estas metodologías que usted indica? Yo creo que no. Más bien, si no lo hacemos ahora, ya podría ser demasiado tarde. Estamos viendo, y todas las noches al ver los noticieros observamos que, por ejemplo, la inseguridad ya se está convirtiendo en algo inmanejable. El sistema educativo peruano está ocupando hace 50 años los últimos lugares en calidad educativa a nivel mundial. ¿Por qué tendríamos que esperar más tiempo? Tenemos que hacerlo. Y es urgente para poder garantizar a nuestras próximas generaciones un país viable. Y eso es factible. Por otro lado, la corrupción, según veo en estadísticas, el año 2024 generó 76.000 millones de soles de pérdidas al Estado peruano, la corrupción. Un proyecto de este tipo tendría un precio mucho menor a lo que se gasta en corrupción a lo que deja de percibir el Estado peruano por la existencia de la corrupción. Correcto. Para indicar solamente que la pregunta anterior fue de la señora María Elena Hernández. Gracias. Pasamos ya a la última pregunta, ingeniero Rodríguez, del señor Jorge Cuadros. Dice, solo con fines de aclarar mejor la propuesta que usted está haciendo, ¿qué ganaría un ciudadano común con estos modelos que no gane con un gobierno tradicional, ¿no? Los gobiernos de ahora? Bueno, la ganancia creo que sería cuantitativa y cualitativa. Si estamos diciendo que la competitividad del país subiría a un 50%, eso implicaría mayores ingresos a las empresas y, por tanto, mejores remuneraciones para sus trabajadores. Ahí se estaría ganando de manera cuantitativa. Si por otro lado decimos que podríamos bajar la corrupción del 30 al 40%, habría mucho más ahorro y podrían haber mayores fondos para poder transformar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Perú. De manera que ahí hay un beneficio cualitativo importante que tiene que ver con la calidad de vida de la población. En fin, hay una serie podrían haber más escuelas, más colegios, más hospitales, más vías de comunicación y, por ejemplo, carreteras transversales y verticales o trenes bala en el país que permitirían mejorar la velocidad y la agilidad del país para responder a los retos que tiene en el futuro. O sea que generaría muchas ventajas y evidentemente la calidad de vida del Perú ya podríamos estar pensando en convertirnos en un país desarrollado. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Adelante, César. Repito que esto no es Este, fácil, ¿ah? Es un tema complejo. definitivamente. Bueno, déjame disculpar que estoy un poco mal de la voz, pero le agradezco, doctor, por toda esta conferencia, que ha sido realmente espectacular. Nos ha llevado de una manera muy clara los conceptos para finalmente plasmarlo en una propuesta concreta. Entonces, muchas gracias a los participantes, que también de Arequipa, de Iquitos, de Salinas, de Estados Unidos, de España, Madrid, Lambayeque, Iquitos, Huancavelica, de Pedro Ruiz Gallo, de Ayacucho. El ingeniero Roque Benavides se encuentra en Ayacucho en este momento participando de una conferencia. Oh, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Chao. Fuerte Gracias a Muchas abrazo. todos. gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Muchas hasta gracias a luego. todos. Muchas gracias por los Gracias. comentarios.